Estos días son días importantes, ¿cierto?, para el pueblo cristiano en general, porque nos hablan de un evento que separó la historia en un antes y un después. Desde esta fecha, que se dice antes de Cristo, ¿es así o no? ¿Después de Cristo o no? Claro, usted dirá, pastor, pero eso es Navidad. Pero en realidad lo que vino a cambiar la historia es, y la historia no solamente para el mundo, sino que en especial para nosotros, los que creemos en Cristo. ¿Cuántos creen? ¿Verdad? ¿Y cuántos dicen este tiempo es un tiempo importante? Porque desde que Cristo vino a nuestras vidas, de este gran sacrificio que Él hizo, entonces cambió la historia de nuestra vida. ¿Dice amén? Entonces quiero hablar con usted, quiero plantear un tema importante acerca de Cristo el Cordero. ¿Cuántos saben que Él es el Cordero de Dios? Pero explicar por qué Él es sobrenatural. ¿Cuántos saben que Él es sobrenatural? Al punto que nadie, ni la ciencia, ni el hombre, nadie puede negar su sobrenaturalidad. Juan 8:56, no sé, ahí está. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Amén. Abraham se regocijó de ver mi día, dijo Jesús. Amén. También Jesús declaró, Moisés escribió acerca de mí. Dijo Jesús también, David me llamó Señor. Amén. Mira, todas estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o en estas palabras encontramos abundante autoridad para buscarlo en el Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él citó alrededor de 19 hombres que hablaron de Él. Amén. O a 20 personajes del Antiguo Testamento. Y también citó 17 libros del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Mira, o sea que cuando Jesús citó eso estaba hablando de cientos y miles de años hacia atrás, de alrededor de 20 hombres y de 17 libros. En Génesis, por ejemplo, Jesús se refiere a la creación, a la institución del matrimonio, a Noé, a Lot, a Sodoma, a Gomorra. Del Éxodo Jesús habla de Moisés, de la zarza ardiente, el maná en el desierto y los 10 mandamientos. De Levítico Jesús mencionó la ley ceremonial y también moral. Del libro de Números habla de la serpiente de bronce. Y del libro de Deuteronomio habla de la ley de Moisés. Amén. Jesús se refiere a David, a Salomón, a Elías, a Zacarías. Amén. Y ninguno de sus escritos, ¿verdad?, de sus críticos, confunden las escrituras o hay confusión alguna en las escrituras, sino identificándose como aquel de quien hablan las escrituras. ¿Sí? ¿Recuerda cuando está con los caminantes de Emaús? Él les habló de las escrituras. En su primer sermón, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso está en Lucas 4:21. Amén. Lo declaró a sus oponentes, a los que lo contradecían. Amén. Y también les dijo lo siguiente, ustedes estudian diligentemente las escrituras porque piensan que por medio de ellas tienen la vida eterna. Estas son las escrituras que dan testimonio de mí, dijo Jesús a ellos en Juan 5:39. Ahora, después de su resurrección, en el camino a Emaús, Jesús dijo a sus discípulos que dudaban, ¿verdad? ¿Usted conoce el pasaje? ¿Cuánto han leído el pasaje de los caminantes de Emaús?
Ellos iban hablando, ¿verdad?, de todas las cosas lindas que habían ocurrido y de cómo Jesús de Nazaret hizo todas esas cosas, pero ellos estaban con un corazón triste porque en realidad lo que ellos creían en su corazón era que todo eso hermoso había acabado, había concluido. Entonces Jesús dice, estoy leyendo otra traducción, ¿verdad?, en Lucas 24, del 25 al 27, dice: qué insensatos sois y qué lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y luego entrara en su gloria? Y comenzando, escucha esto, por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que decía de él, lo que se decía de él en todas las Escrituras. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mira, qué tremendo lo que el Señor hace aquí. Y les da un recorrido por todas las Escrituras, ¿verdad? De cómo, usted sabe que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Lo que realmente es la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Amén. Pero también los profetas hablaron de Jesús y también los salmos. Amén. Anunciando todo lo que Jesús vendría a realizar por nosotros. Así que cuando oró por ellos, abrió por los caminantes de Emaús, oró para que el Señor abriera sus ojos. Y ellos lo declararon así. Ellos dicen: cuando Él partió el pan, nuestros ojos fueron abiertos y nuestro corazón estaba ardiendo por dentro. Y allí se dieron cuenta que era Jesús. Así que Él les abrió los ojos del entendimiento. Que el Señor también nos abra la mente esta noche. ¿Puede usted levantar su mano al cielo y decir: Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales para que todo lo escrito acerca de Jesús en la ley de Moisés, los profetas, los salmos y en la escritura completa sea cumplido y sea realizado en nosotros? Que también esa realidad venga a nosotros. ¿Cuántos lo desean? Déjame decirte algo: Cristo es sobrenatural. Y todo lo que rodea a Cristo fue, es y será sobrenatural. Mira, como primera cosa, hablar del Cordero de Dios. Que esta buena noticia no solo esté guardada en nuestros corazones, porque Cristo es el Cordero de Dios. Pero que no esté solamente aquí, sino siempre también en nuestros labios. Amén. En todo tiempo de nuestra vida. Mira, en la Biblia, Jesús, y en especial en el libro del Génesis, encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 22, la historia de Abraham e Isaac y el Cordero del Señor. Usted recuerda que a Abraham el Señor le dio un hijo, ¿cierto? No tengo que ahondar mucho en eso, porque quiero llegar a un punto. Pero una vez que el Señor le da el hijo a Abraham, Isaac, luego el Señor se lo pide y le dice: dame a tu hijo, tu único. Entonces, quizás con el dolor del corazón, no lo dice la Biblia, quizás Abraham lloró, no lo sé, o quizás le haya preguntado al Señor, pero la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que Abraham obedeció en fe y tomó al muchacho y fueron al monte. Y cuando llegaron a los pies del monte, le dice a sus criados: quédense ustedes acá, porque yo y el muchacho iremos a ofrecer sacrificio a Jehová y volveremos. Mira la fe de Abraham, ¿verdad? Ahora, la clave de la fe de Abraham se encuentra en el versículo 8, 22, 8. Sí, Génesis 22, 8. Por favor, pastor. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban
juntos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que su hijo Isaac le pregunta: Padre, está el altar, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y nuevamente la fe de Abraham, ¿verdad?, señala esto. Otra traducción dice: Dios mismo se proveerá el cordero para el holocausto. Así que la palabra clave aquí es el mismo, o esta palabra el mismo es muy significativa, porque no fue casualidad que el cordero macho estuviera en el matorral. Una vez leí un libro y el escritor decía que mientras Abraham iba subiendo con Isaac al monte para el sacrificio, por otro lado, Dios ya tenía, por eso Abraham dice: Dios mismo se proveerá. ¿Por qué? Porque era su sacrificio. De allí que nace la expresión Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Pero fíjate lo que dice Abraham, es importante: Él mismo se proveerá. Porque Dios mismo se proveyó para sí mismo un cordero. Amén. Así que mientras Abraham subía por un lado el monte, el cordero que Dios ya había provisto iba subiendo por el otro lado. Así que cuando llegaron, ¿verdad?, y Abraham iba a realizar este sacrificio, levantó la mano, Dios le habló, le dijo: detente, porque he visto que me temes, así que no le hagas daño al muchacho. Y cuando los dos miraron, había un cordero enredado en los matorrales. Así que obviamente tomaron al cordero y lo sacrificaron. ¿Para quién? ¿Están acá o no? A ver si me sigue. ¿A quién le ofrecieron ese sacrificio? ¿A quién se lo ofrecieron? A Dios. Así que puedes entender la expresión Dios mismo se proveerá. Eso es lo que significa Jehová Jireh, porque Dios mismo se proveyó para sí el cordero para el sacrificio, valga la redundancia, para él mismo. Amén. Así que Dios proveyó el sacrificio. Dios mismo envió a su cordero por segunda vez, pero esta vez para morir por los pecados del mundo. Así como Dios llevó el cordero a Abraham, también Dios proveyó el cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Los suyos y los míos, que eran muchos, hermanos. No sé cuánto le dan gracias al Señor por eso. Si tú puedes levantar tu mano y decirle: gracias, Señor, porque tú has provisto un sacrificio para limpiar todos mis pecados, para quitar, como dijo Juan, el pecado del mundo. Amén. Así como Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo único, Dios proveyó el sacrificio de su hijo único en nuestro favor, Jesucristo. Amén. Así que fíjate, es tremenda la historia de Abraham e Isaac y se utiliza para ilustrar que Jesús fue nuestro sustituto. Porque eso es lo que Jesús fue, nuestro sustituto. Que Jesús hizo expiación por nosotros, ¿verdad? Y la palabra expiación quiere decir reconciliación. Así que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dice Pablo, Dios estaba reconciliando al mundo para con el Padre. Cristo mismo, el Cordero de Dios, estaba reconciliando. Y reconciliación quiere decir estar en unidad con Dios. Amén. Estar en paz con Dios. No hay nada que nos pueda separar de Él. Ahora, ¿cuánto les dan gracias por esta reconciliación? La única forma para que fuéramos reconciliados con el Padre es que tenía que morir un inocente por los pecadores. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Mira, ¿por qué razón? Porque había una necesidad de la expiación sustitutiva. Amén.
Así que el sacrificio del Padre es que Él mismo se proveyó a Cristo para reconciliarnos con Él. El medio de la expiación sustitutiva es gracias a la sumisión de Cristo. Amén. Y la maravilla de la expiación sustitutiva es la salvación del mundo. Amén. Y como consecuencia, mira, volvamos a Abraham, porque Jesús está diciendo algo muy significativo. Abraham se alegró, se gozó. ¿Cuándo? Cuando iba a sacrificar a Isaac. ¿Sabes lo que sucedió con Abraham? Que al ver el cordero, él vio el día del Señor. Por dos razones. Porque vio ese cordero en forma sustitutiva de Cristo por nosotros, pero también Abraham sabía que Dios le había prometido a su hijo y que aunque él lo sacrificara, él sabía que Dios de los muertos se lo podía regresar. Así como Cristo volvió y venció la muerte. Amén. Así que Abraham conoció al Señor por un nuevo nombre, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. El Señor proveerá. Amén. El Cordero del Señor en Génesis, ¿verdad? Pero luego llegamos al Éxodo. Y en el Éxodo nos encontramos o nos centramos en el Cordero de la Pascua. Amén. Mira, hay un resumen importante, ¿verdad?, que debemos de aprender sobre Jesús como Cordero Pascual. Porque quiero hacer toda esta especie de introducción, quizás usted lo puede llamar así, para mostrar algo importante. Un escritor describe lo siguiente: Éxodo es el libro de la redención. El pueblo elegido se encuentra en una esclavitud sin esperanza en la tierra de Egipto, impotente para librarse, ¿recuerda? Pero Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído sus lamentos a causa de sus opresores y me preocupa su sufrimiento. Por esto he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa. Amén. Así que hay una hermosa figura, una hermosa imagen de la redención de la esclavitud del pecado hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pregunto, ¿no es lo mismo lo que el Señor hizo con nosotros? ¿Cuántos estaban en esclavitud? ¿Sí? ¿Cuántos vivían en esclavitud bajo el látigo del enemigo? Y el Señor nos sacó a libertad. ¿Cuántos pueden declarar que son libres hoy? Amén. Luego el encargo a Moisés comienza con la gloriosa visión del ángel de Jehová apareciéndose en la zarza, ¿verdad?, ardiente. Una zarza espinosa que ardía. Figúrate la imagen ahí, ¿cierto? Dios manifestándose en una forma visible y tangible. Entonces, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, él dice: yo soy el que soy. Amén. Di a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Amén. Y es interesante porque tan sagrado era el nombre de Dios que los judíos no lo podían pronunciar. Amén. Pero Jesús no solo lo usó, sino que lo adoptó como propio. Fíjate, es que esto hace también que Jesús sea sobrenatural, porque tomó este nombre para sí, el yo soy.
lo aplicó a su vida, ¿verdad? Y no una vez, sino 7 veces. En Juan 6:35, Él dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Nota lo que está diciendo Él, yo soy. El yo soy. Ese mismo yo soy que envió a Moisés a libertar al pueblo. Ahora Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:10, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Amén. Así que todo lo que es el Padre, fíjate, el yo soy, enviando a Moisés a libertar a su pueblo. Y si usted se da cuenta, la última plaga que vivieron los egipcios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue justamente la plaga del Cordero Pascual, con la cual el Señor los libertó. Por eso Jesús es el Cordero de Dios y Él es el yo soy, que nos ha librado. Amén. Yo soy el pan de vida. Amén. Así que podemos ver cómo Jesús se revela progresivamente en la historia de la redención, ¿verdad? Que se encuentra en el libro del Éxodo. Mira, Jesús en el Génesis, Jesús en el Éxodo. Y se comienza a revelar a toda la humanidad, al hombre entero, en una forma progresiva. Amén. Entonces, mira, aquí hay un cuadro pequeño, así rápidamente lo digo, ¿verdad? Acerca de algunas principales maneras en que el Éxodo nos señala a Jesús. Mira, tú dices, pero Jesús aparece en el Nuevo Testamento solamente. No, mi amado, está a lo largo de toda la Biblia. Amén. Así que Dios en el Éxodo, Jesús en los Evangelios. Dios desciende, Jesús encarna. La zarza ardiente, la transfiguración de Cristo. El nombre de Dios, yo soy. Y Jesús también declara, el yo soy. El Cordero Pascual, Jesús es el Cordero de Dios. El pan del cielo, Jesús declaró en Juan 6:35, yo soy el pan del cielo, el pan de vida. En Éxodo, el agua en el desierto, Jesús es el agua viva, ¿sí? En Éxodo, Él golpea la roca, ¿verdad? Y Jesús es la roca en los evangelios. En el Éxodo, la ley de Dios, y Jesús está declarando, ¿verdad?, la ley de Dios en el Sermón del Monte. En el tabernáculo, en el Éxodo, y luego en Juan 1:14, Jesús es el tabernáculo. Amén. Aleluya. Así que mira, hay toda una figura de Cristo revelándose ya en el libro del Éxodo. Amén. Ahora, Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero Pascual. Mira, el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, ¿recuerda? ¿Cómo lo rescataría Dios? Dios reveló un plan que haría que el faraón suplicaría a los egipcios, a los hebreos, que abandonaran la tierra. Dios envió una serie de terribles castigos a Egipto, las 10 plagas, pero la última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Ahora fíjate, mira, ¿cuál es la figura acá? Que el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero por familia y con ciertas especificaciones, ya vamos a hablar de eso. Y tenían que degollarlo y con la sangre marcar los dinteles de las puertas, ¿cierto? Porque el heridor pasaría y donde él viera la sangre pasaría de largo, pero donde no hubiera sangre tomaría la vida de los primogénitos. El Señor había declarado, mío es todo primogénito. Entonces mira, he aquí el punto, que Cristo es nuestro sustituto.
¿quiénes debían de morir? Los primogénitos del pueblo hebreo, ¿cierto? Todo primogénito. Pero, ¿qué fue lo que impidió que murieran los primogénitos de los hebreos? La sangre ¿de quién? Del Cordero. Así que para los hebreos, el sustituto del primogénito que debía de morir fue el Cordero. No sé si me explico. Porque si no mataban un cordero y no marcaban con los dinteles de las puertas con la sangre, entonces moriría el primogénito también de los hebreos. Pero ellos tomaron un cordero como sustituto. Entonces, en vez de morir el primogénito de los hebreos, murió el cordero. Ahora, ¿cuántos saben que Pablo dice que todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, somos los primogénitos de Dios? Así que tú y yo teníamos que morir, pero el Señor envió su sustituto para que tú y yo no muriéramos por nuestro pecado, sino que Cristo murió por nuestros pecados. ¿No le da gracias al Señor por eso? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que esta 10ª plaga fue terrible. A medianoche de una noche determinada, y escucha estos detalles, a medianoche de una noche determinada el Señor recorrería la tierra de Egipto y todo primogénito moriría irremediablemente. Pero Dios perdonaría a su pueblo si seguían todas las instrucciones. Cuando se rociaba con la sangre, ¿verdad?, en los dinteles de cada casa, Dios vería la sangre y pasaría de largo por esa casa. Pero si Dios no veía la sangre, quitaría la vida de los primogénitos y vendría el juicio de Dios. Ahora, fue la sangre del Cordero la que salvó al pueblo de Dios aquella noche. Entonces, desde entonces, durante 3.500 años, los judíos han celebrado la Pascua como un solemne recordatorio de la asombrosa liberación de Dios en Egipto. Y aquí hay 7 instrucciones que Dios dio a su pueblo con el Cordero. Fíjese en cómo y en cada detalle hay una maravillosa revelación sobre la vida y la obra de Jesús en nuestras vidas. Primero, se debía elegir un cordero. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Amén. No podía ser ni un toro, ni una paloma, ni animales, ni cualquier animal, sino un cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿recuerda? ¿Qué exclamó Juan? Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y Pablo se refiere a Cristo como nuestro Cordero Pascual sacrificado. Así que lo primero que tenía que hacer el pueblo es tomar un cordero. Lo segundo, el cordero debía de ser macho. Amén. El versículo 5 dice: los animales que escojas deben ser machos de 1 año. Amén. Y Jesús cumplió esto al ser hijo de una virgen, ¿verdad? Y nació como hombre. Amén. Tercero, el cordero debe ser sin defecto. Amén. Y todos sabemos que Cristo era sin pecado. Amén. Sin pecado. Cuarto, el cordero debía de ser sacrificado al anochecer. Amén. Dice Éxodo 12:6: cuídenlo hasta el día 14 del mes, cuando todos los miembros de la comunidad de Israel deberán sacrificarlos al anochecer. La nueva versión internacional dice que las ofrendas debían hacerse al anochecer, aunque las palabras literalmente significa entre las 2 tardes. Usted sabe que el día judío es distinto al día nuestro,
No sé si usted sabe eso. Pero el día judío comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Amén. Así que cuando ellos ayunaban, comenzaban el ayuno a las 6 de la tarde. Amén. Cuando dice la Biblia, y fue la mañana y la tarde un día, o fue el día primero, se está refiriendo a que la tarde o el día comenzó a las 6 de la tarde. Amén. Porque el día judío comienza a las 6 de la tarde. Entonces mira, la NBI dice que deberían hacerse al anochecer, ¿verdad? Los sacrificios, aunque las palabras literalmente significan entre las tardes, lo que en el pensamiento judío significa entre las 3 y las 5 de la tarde. Ahí se tenía que sacrificar el cordero. Amén. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesús, escucha esto, que Jesús fue clavado en la cruz a la hora tercera. Es decir, a las 9 de la mañana. Amén. Ya que el día comenzaba con el amanecer alrededor de las 6 a.m., ¿verdad? Y Mateo 27-25 nos dice que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la novena, o desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Poco después Jesús pronunció sus últimas palabras y murió. Su cuerpo fue bajado de la cruz antes del atardecer. Así que Jesús murió entre las 3 y 5 de la tarde. De la misma manera en que sacrificaban el cordero pascual en el Antiguo Testamento. Entonces, pensemos, por favor. ¿Cómo podría el hombre manipular esto? Por eso aquí donde es lo glorioso y decir lo sobrenatural que es Cristo y todo el plan de Dios. Porque si el Cordero Pascual, por más de 3.500 años, los hebreos lo celebraban y lo hacían en estos horarios, ¿cómo es que a Cristo lo apresaron? Mire, cuando a Cristo lo apresaron, lo tuvieron que apartar, lo apresaron 14 días antes. Amén. Es la fecha que lo tomaron y cuando lo sacrificaron, tal cual como dice la Escritura, que ellos tenían que tomar el cordero y el día 14 sacrificarlo. Literalmente, Cristo fue también sacrificado el día 14 y el cordero era sacrificado entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Y Cristo fue crucificado y murió en ese mismo horario. ¿Qué hombre podría manipular esto? Para decir, esto fue un arreglo. Alguien me dijo, oye, hablando de esto, me dijo, oye, pero los que crucificaron a Cristo fueron los judíos. Sí, ellos lo entregaron. Pero pensemos esto. Cuando Jesús expuso su vida ante los judíos, ¿recuerdan? En el Sanedrín, los escribas, los fariseos, lo único que ellos querían eran ahogar a Jesús, acallar a Jesús, ¿verdad? Y por eso hicieron todo lo que ellos hicieron para poder darle muerte a Jesús, porque nunca lo reconocieron como el Cordero de Dios, ni como el Mesías, ni como el enviado de Dios. Así que es imposible que ellos hayan arreglado todo esto. Es imposible que alguien o algún hombre pudiera manipular los tiempos, los horarios, la muerte. Es imposible. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que Jesús es sobrenatural y que el plan de Dios es sobrenatural. Porque todo de los años anteriores, de los miles de años hacia atrás, todos apuntaban a este momento, a la muerte del Cordero Pascual, en este horario, en estas circunstancias, en la manera que Cristo murió. Todo se cumplió como lo profetizaron los profetas. Amén. Su cuerpo fue bajado de la cruz antes del atardecer. Así que
Jesús murió entre las 3 y las 5 de la tarde, justo a la hora en que se sacrificaban los corderos pascuales en todo Israel. Amén. O sea que la sincronización acá es perfecta, hermano. No hay duda de que Dios estaba en el asunto. Amén. Ahora, los huesos del cordero no se debían de romper ninguno. Cuando el sacerdote tomaba el cordero, lo debía de degollar, luego desollar, sacarle toda la piel y luego lo tenía que cortar. Pero ningún hueso debía de ser tocado. Ahora, usted sabe que el castigo romano de la cruz, para apurar, porque la gente los crucificaban y ahí entraban en un estado de agonía tan lento que para apurar la muerte le quebraban las piernas. Pero con Jesús no fue necesario porque Él murió antes. Así que ningún hueso del Cordero de Dios fue tocado. Amén. Aleluya. Con todos lo hacían. Amén. El apóstol Juan señala que esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ni un solo hueso. Amén. Aunque cita el Salmo 34, 20, ¿verdad? La referencia final en realidad se remonta al Éxodo capítulo 12, cuando Dios ordenó la Pascua y cómo debían de hacerla. Amén. Ahora, la sangre del cordero debía de rociarse en los postes de las puertas. Amén. Y fue la sangre la que liberó al pueblo de Israel. Y ellos no solamente tenían que rociar con la sangre, sino que además tenían que comer el cordero. ¿No es lo que tú y yo hacemos hoy? ¿No fue lo que dijo Jesús también de sí mismo después? Amén. ¿No es su sangre la que nos libertó y nos sigue libertando del pecado? ¿No es su carne la que nos sigue sanando y proveyendo para toda nuestra necesidad? El cordero por sí solo no podía salvar al pueblo de Dios. Solo la sangre rociada en el dintel de la puerta podía liberarlos del terrible juicio de Dios que castigaba a los primogénitos de cada familia egipcia. Amén. Jesucristo es nuestra única esperanza de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Su sangre fue derramada por nosotros. Él es el Cordero de Dios ofrecido por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, la sangre de Jesús salva solo cuando se aplica a nuestras vidas. Amén. 7. El cordero sacrificado debía de ser comido también. Amén. Esa misma noche comerían de la carne asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Así la comerán con el manto ceñido al cinturón, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Cómanla deprisa, porque es la Pascua del Señor. Amén. En Juan 6 Jesús hizo una de sus declaraciones más provocadoras para el mundo de entonces. Él dice: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es su carne y su sangre la que nos alimenta, es la que nos liberta. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora el apóstol Pablo añade estas palabras: porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que mira, 7 instrucciones que el Señor le dio al pueblo y que más tarde en la realidad con Cristo en la tierra se cumplieron al pie de la letra. Por eso digo que Cristo es sobrenatural.
Amén. Así que ellos debían de elegir un cordero. El cordero debía de ser macho, el cordero debía estar sin defecto, el cordero debía de ser sacrificado, los huesos no se podían romper, la sangre debía ser rociada y la carne debía de ser comida. Todos estos aspectos hablan de lo sobrenatural que Cristo es. Puedes ponerte en pie, por favor. Él es sobrenatural. No hay duda, hermano. Aún el más ateo no puede negar esta realidad de que Él es sobrenatural. Entonces, recorriendo entonces del Éxodo en adelante, que Jesús es en verdad nuestro Cordero Pascual, ¿cómo debemos vivir entonces nosotros? ¿Cómo debe vivir usted? ¿Cómo debo vivir yo? Porque el apóstol Pablo escribe, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con el pan viejo, fermentado con malicia y maldad, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7 y 8 está eso, Pastor Brando, si lo puedes colocar, por favor. Porque acá está hablando de una verdad y nos está haciendo un llamado a nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Mira, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿Pero qué hace con el pan? Lo sube, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿verdad? Que no hace engordar. De la vieja levadura para que seáis nueva masa. La levadura contamina, transforma. Es lo que hace el pecado en nosotros, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Amén. O sea, limpios de todo pecado. Por eso estos 10 días de reflexión, hermano, es día en que tú y yo debemos de analizar lo que el Señor ha hecho por nosotros y reconocer en todo tiempo su sobrenaturalidad. No hay nadie como Cristo. Ahora, el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Todo lo que Cristo hizo fue perfecto. Amén. ¿Cómo respondemos al Señor entonces? Cristo está presente en todas las Escrituras. Amén. A lo largo de todas las Escrituras está presente Cristo. La pregunta es, ¿está presente también en nuestra vida? Amén. Mira lo que Pablo está diciendo. Límpiense, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con el pan viejo fermentado con malicia y maldad, sino con el pan sin levadura, con sinceridad, con verdad. Así tiene que ser nuestra vida. Amén. Porque esto, amados hermanos, no fue una linda historia, esto es una realidad y que tiene que estar en nuestras vidas día tras día. No solamente en Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Por eso Él está presente en nuestra vida. No es solo un cordero, sino es el Cordero de Dios. Amén. Es nuestro Cordero. Amén. Que ha quitado nuestro pecado. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, tú eres mi Cordero?